Gracias por continuar en @meridianocni, su espacio al mediodía. Recuerden entrar en nuestro canal de YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Suscríbase a esa página. Si le gusta, recomiéndeselo a un amigo, familiar, a todo el que usted vea. Le damos la bienvenida al señor Paz a esta hora. Bienvenido, don Willy. ¿Cómo está usted? Muy bien. Lo veo muy elegantemente vestido. Para variar. Mira, hablabas tú de credibilidad. Y eso es algo en que hemos insistido aquí regularmente. También teníamos las gráficas. Voy a ver si tú se la puedes mandar a Lora, lo que tú me mandaste sobre el discurso del presidente o su alocución a las personas que estaban en el hospital, era, ¿verdad? Así es. Se notaba enojado. Pero qué bueno que habló y externó su posición. Una de las cosas que más se le ha criticado al presidente es que no habla, que no fija posición sobre temas importantes en el transcurrir de los días en República Dominicana. A mí me preocupa que los políticos y básicamente esta gestión administrativa y el jefe de Estado habla cuando hace briefing o cuando hace encuestas. ¿Qué percepción hay sobre este tema? Entonces, si es grande el asunto, si lo arropa, entonces él habla. Si de lo que se comenta es algo importantísimo, pero no tiene la atención del 90, el 80% de la población, entonces se deja pasar ahí. Ahí están casos de corrupción sonados en instituciones públicas y el presidente no ha hablado sobre el particular. En el caso de Punta Catalina sí ha hablado el presidente, ha hablado sobre el tema desde el punto de vista de la entrada o no de la planta y de la importancia o no de la planta. Y eso está bien, pero hay otros temas importantes también sobre esa planta. Yo escuchaba hoy al ingeniero Santaella con papeles en la mano, y yo cuando lo escuchaba entonces pensaba, uy, ahorita salen y le dicen mentiroso, porque a la diputada del Partido Revolucionario Moderno, la señora Raful, pues la han calificado hasta de mentirosa por una denuncia que con documentación en la mano planteó esta señora. Ya el señor Santaella es una persona mayor y yo espero que lo traten con la misma condescendencia que se debe tratar a personas de su edad. El señor Santaella sostiene que en Punta Catalina hay un problema de sobrevaloración de la planta. Entonces, me gustaría ver al presidente de la República sin necesidad de que la población tenga el 99% de comillas esa planta, que yo creo que la tiene, externarse sobre eso, con la misma intensidad que lo hizo sobre la calidad o no de los hospitales del Estado. ¿Qué tú crees? Bueno, evidentemente, por eso uno sintió, qué bueno que el presidente habló, pero es que hay demasiados temas pendientes en la sociedad. Ese mismo asunto de Punta Catalina, que sigue quemando. Y nosotros decíamos hace algunos meses atrás, cuando todo el mundo pensaba que el movimiento, mucha gente decía que el movimiento verde había muerto, decíamos que el silencio en un momento determinado sobre los puntos fundamentales que hay que explicarle a la sociedad no se convierte en combustible para ese movimiento. Y parece que es así. Punta Catalina, como nadie ha querido aclarar a nadie. Miren, el Consejo Económico y Social con el Pacto Eléctrico no se quiso explicar ahí. Con la famosa comisión que se conformó, habían diferentes opiniones. Ahora hay miembros de esa comisión, que yo lo he visto en entrevistas, que hablan del tema como que ellos firmaron, pero que no estaban de acuerdo. Como el vicepresidente ejecutivo de Finjus, que él parece que lo llevaron presionado a firmar el tema. Él no estaba de acuerdo. No, pero, y otros más. Pero entonces eso dicta poca seriedad por parte de ese miembro de la comisión,
porque ¿de qué forma lo llevaron obligado? Él no es un elemento con atribuciones como cualquier ciudadano dominicano. A mí no me llevan obligado a firmar nada. Entonces, él ha dicho que lo llevaron obligado. Él lo ha dicho, pero sus palabras, tú sabes que la gente utiliza una verborrea. Él avaló un documento. Claro. Y él se la juega. Y si la planta está bien construida y no hubo sobrevaloración, entonces él pasa como un hombre que no deja presión. Ahora, si por el contrario se demuestra, como dice el ingeniero Santaella, que la planta está sobrevalorada, entonces, ¿cómo queda él? Él y todos, muy mal, muy mal. Entonces, esto no es de que usted fue y dijo que sí, y siendo que no, y ahora dice que no, que él no sabe. Eso no puede ser, no puede ser. Te vuelvo a insistir sobre el silencio por parte de las autoridades con temas trascendentales. Qué bueno que el presidente hablara ayer de los hospitales, qué malo que no quedó bien, porque tú mismo señalaste que no solamente eres de ese hospital, sino que hay varios hospitales construidos o reconstruidos o remodelados que no tienen la suficiente garantía en el área de la construcción. Y más si estamos hablando, por ejemplo, en el hospital, fueron 600 millones de pesos que se gastaron en el Moscoso Puello. Entonces, ¿cómo es posible que se gastaran 600 millones de pesos? Y no estamos hablando ni siquiera de algo tan difícil. Es una agüita que cayó. Y la agüita que cayó inundó el hospital. Imagínense que hubiese sido un terremoto. Y yo ahora digo, bueno, pues uno tiene que cuidarse porque si no hay la suficiente visión técnica, el presidente es el que dijo que hubo fallos técnicos. Ahora imagínense que en los materiales que se usaron para el tema sísmico no se hayan usado de manera correcta. Entonces el problema está en que el supervisor de obras del Estado, el señor Pagán, no está haciendo su trabajo. Y que a las personas que se le asigna ese trabajo tampoco lo están haciendo. O son malos ingenieros o es como tú dices, utilizan materiales de poca calidad para economizarse algún dinero extra. El presidente estaba enojado, muy enojado. Se le veía fuera de sí. Vamos a recrearle ese momento donde fue ayer, ¿verdad? Así es. Vamos a verlo. En estos días, el hospital Moscoso Puello, con la tormenta que hubo, se inundó. Y salieron a comerse el gobierno porque un hospital reciente tiene filtraciones de agua. ¿Y qué pasó con el resto de los hospitales? O sea, uno salió con filtraciones por algún fallo técnico y ya por eso lo que estamos haciendo en el sistema de salud no sirve para nada. Que vayan y le pregunten a las comunidades a las que se le ha entregado un hospital qué tipo de centro de salud es el que tienen. Que vayan. En estos días. Bien, poco usual ver al presidente de esa forma. Ya como que cada vez que habla como que está fuera de sí. Cuando invitamos al diputado del PLD por Puerto Plata, doctor Quiñones, a Quiñones, él avala esa posición del presidente, pero yo recibí por WhatsApp de gente de Puerto Plata críticas a la versión de Quiñones de que el hospital, ¿cómo que se llama el hospital de Ricardo Limardo? El Ricardo Limardo operaba en óptimas condiciones. No fueron 2, 3 ni 4 los WhatsApp que recibí después de esa entrevista, calificando de poca seria la posición del diputado Quiñones. El presidente ahora dice eso. Pero lo cierto es que aquí hay un problema de credibilidad. Usted no puede tener credibilidad, aunque usted tenga buenas intenciones, para la población no la va a tener, desde el momento que hay escándalos así como que se quedan en el aire, para que el viento se lo lleve, como lo que el viento se llevó. El caso ese del sector eléctrico en su totalidad es un caso para usted ponerse la mano en la cabeza. Hoy,
Recréame lo que salió ayer sobre CDE. El presidente del Consejo de Administración. No, cuando sale, eso una agencia internacional lo destaca. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Inmediatamente sale el vicepresidente ejecutivo de la CDE. No, lo que dice, firmó la agencia, ¿qué es lo que dice? Que el gobierno dominicano, a través del presidente del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, el ingeniero José Santana, firmó un acuerdo para la construcción del puerto de Manzanillo y también de varias plantas eléctricas de gas natural, con la finalidad de que el mercado chino empezara a trabajar en República Dominicana en las construcciones. Reacción del vicepresidente de CDE. Inmediatamente salió y dijo que el presidente del Consejo de Administración de CDE no tenía autoridad para firmar ese documento ni para hacer ningún acuerdo. Pero entonces, él sale después que sale el cable. Pero entonces el presidente del Consejo de Administración, que se llama José Rafael Santana, salió en una misión oficial. ¿O fue que él dijo, no, ustedes se quedan aquí, yo me voy para allá y como yo soy casi dueño de la CDE, voy a firmar? Eso no puede ser. Ese presidente de esa comisión eléctrica fue al país, a China, a representar al Estado Dominicano. Y si fue a representar al Estado Dominicano, tenía el aval para ese tipo de cosas del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas o Eléctricas Estatales. Firmó a nombre del Estado Dominicano, y si firmó, porque es que China no es Burundi, China tiene que ver el aval de ese individuo para aceptar esa firma como buena y válida, para hacer un acto protocolar donde se estampe que va a haber negociaciones en la construcción de un puerto y de plantas eléctricas. ¿O no es así? Así es. Lo que parece es que no hay primero una línea de qué es lo que se tiene que hacer, como si las cosas andaran mal. No, parece que hay una línea de lo que se tiene que hacer. O hay una línea de lo que se tiene que hacer. Ahí está el problema. Y el señor no es parte de la línea. Pero que no lo sepa la gente. Porque si no hay irregularidad en ese tipo de cosas, ¿por qué este señor de la CDE sale como si le van a agarrar las orejas o si le van a cantar 40 años por eso? Si todo está normal, ¿verdad? Si él es el presidente del Consejo Administrativo de CDE y él tiene la facultad de firmar. ¿O no es así? Que yo te voy a hacer otra pregunta pensando en eso mismo. ¿Pero es así o no es así? Así es. Sobre el presidente del Consejo de Administración de CDE, sobre el ministro de Energía y Minas y sobre el vicepresidente ejecutivo de la CDE, la ley que creó el Ministerio de Energía y Minas no era con la finalidad de eliminar la vicepresidencia de la CDE o la CDE, porque entonces parecería que estamos otra vez circulando como en el mismo ron y no terminamos de resolver un problema. El presidente del Consejo actuó porque aunque él no es el que habla en nombre de todos los del Consejo, pero se supone que tiene la autoridad moral, la autoridad gubernamental para suscribir un acuerdo. Pero aún así, ¿por qué no llamaron antes de hacer todo ese show de ayer? El ministro de la Presidencia mandó una nota, el señor Gustavo Montalvo desautorizándolo, Rubén Bichara otra desautorizándolo. Y yo, pero ven acá, pero este hombre lo pusieron en el paredón. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? No, ahora el malo es él. Él fue a cumplir una misión. Ese hombre no va a salir de aquí. Yo soy yo y yo voy a firmar tantos contratos. A ese hombre lo mandaron. Y lo mandó el director de CDE. Mire, vaya, es representación mía a firmar una serie de acuerdos. Porque cada vez que yo salgo ya la gente para las orejas porque pero él estaba lo que en China. Se nota es... Él estaba en China. ¿Y por qué él no lo firmó? Buena pregunta. Él estaba hace como 2 semanas en China. Y estaba hace 2 semanas. No, lo que él no lo firmó para no meterse en rojo. Ahora, mandó a este. A ver, ve tú y fírmalo. A ver qué pasa. ¿Tú entiendes cómo es? Entonces, sí. Ahí hay falta de credibilidad. Como también la población no puede creer a ciegas en un gobierno donde se cometen una serie de tropelías, una serie de actos de
corrupción a simple vista, como en el caso de Onza, como en el caso de Punta Catalina, y el presidente no habla, donde no se está hablando ni siquiera de 100 millones de pesos, donde en el caso de la Onza, conservadoramente, se hablan de 3.000 millones de pesos en irregularidades, conservadoramente, donde en Punta Catalina, el señor Santaella dice que esa obra fue sobrevalorada mínimo en $1.000 millones. Uy. Y entonces no estamos hablando, esto es un país pobre, por Dios, y aunque fuera rico. Si en Estados Unidos alguien se roba $1.000 millones, ¿qué usted cree que le pasa? No, va a ir preso y van a botar la llave. Eso ni que ver con las películas de las series de televisión de Estados Unidos, donde usted veía que los ladrones de banco, los estafadores, se robaban $10.000 o $50.000. Aquí no. Serán chiquitos. Eso, comparado eso con eran, estos magos de la... aquí entonces lo que se habla de sobrevaloración es de 1.000 millones, de 1.000 y pico de millones, de 2.000 millones. Y es que esto deja tanto. El gobierno tiene un reto delante, sanear el sector eléctrico. Ahí no se está cumpliendo. El gobierno debe sanearse, más que otra cosa. Más que el sector eléctrico, sanearse. Porque no solamente la credibilidad o no es una reacción a sus actuaciones. Ahora, el daño que genera la falta de recursos producto de esta vía es enorme. Entonces, se da la apariencia de ¿qué? De que estamos, bueno, en un régimen autocrático donde se hace cualquier tipo de acción fuera de la ley, de los que deben garantizar el cumplimiento de la ley, y no pasa nada, porque estamos en el poder y porque así es que actuamos. Así no puede ser. Y aquí no puede haber pasividad de los sectores ante eso. Cuando Fernando Fernández venía aquí, él cargaba el dado a los empresarios. Y yo digo, tal vez sea un poquito fuerte, Fernando, pero tiene razón. ¿Qué sectores pueden llamar a las autoridades a entrar en el orden de la legalidad? Los empresarios, los religiosos, la población en sí. Y esto no tiene nada que ver con política. Esto tiene que ver con las actuaciones de los políticos que llegan al Estado y de forma vertical quieren dirigir los destinos del país. Esté bien o esté mal, soy yo que estoy ahí, no importa. Si se analiza lo que está pasando en el sector eléctrico, insisto, nos vamos a caer para atrás de sorpresas. ¿Qué es lo que está pasando? De todo, al por mayor y al detalle, negocios al por mayor y al detalle. Y eso envía una mala señal, porque se supone que usted fue ahí a administrar los recursos públicos de manera pulcra. Cuando hablamos, por ejemplo, de que en las compras y contrataciones, ahí está pasando de todo lo que usted se imagina. Cuando hablamos de que de emergencia compran 2, 3 mil millones de pesos. Cuando hablamos de que las compras de 2017, 2018, 2019, 2020, lo compramos todo juntos para poder acumular ese dinero y guardarlo. A beneficio, bueno, no sé de quién. Evidencia que hay que introducirse en el sector, tú dices el Estado completo, pero yo me voy hasta por el sector, comenzar a enfrentar el cáncer por donde más daño, por donde está más dañado. El sector eléctrico tiene que corregirse. Y el vicepresidente ejecutivo de la CDE ha asumido una posición, yo no sé si imitando al presidente, él no dice nada tampoco. Él dura muchísimo tiempo perdido y uno preguntándose y viendo situaciones y dándose procesos y uno no lo ve ese señor. Pero ayer, de buenas a primeras, salió. Salió la semana antepasada. ¿A dónde salió? ¿Qué medio le dio cobertura? No, él lanzó envió una nota de prensa. Sí. Pero
Recuerda que la otra vez, hace 2 semanas habló, fue para decir que hacían falta $200 millones en la CDE. Y tú decías que ya le habían dado Ya, $200 millones más. O sea, se ha gastado este año, se va a gastar cerca de $500 millones. No se sabe en qué. No se sabe si en subsidio, no se sabe si en compra. No se sabe si se lo enviaron a Punta Catalina, pero se ha gastado eso el señor Bichar. Entonces, si usted hace una previsión anual de lo que usted va a gastar, un presupuesto, no, yo, por lo que gasté el año pasado, y siempre entendiendo que el presupuesto crece cada año en República Dominicana, le están dando más dinero. Y si en este año le entregaron al señor Bichara 5.000 millones de pesos como presupuesto, porque eso era lo que él iba a gastar, y él se ha gastado 10 y quiere 10 más, evidencia que hay un descontrol terrible en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y no se sabe qué está pasando. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que suceda otro problema en la CDE para intervenirla? Eso ahora de que un representante firme un acuerdo con un país que iniciamos relaciones, mire por dónde vamos. Iniciamos relaciones con China después que defendimos tanto, que el gobierno salió adelante, que eso era lo mejor. Ahora han dejado a China colgando con la firma de una construcción de planta, que pasó lo mismo con Punta Catalina, porque habían empresas chinas también que querían construir Punta Catalina, y por darle la preferencia a Odebrecht, pues también sacaron a esas empresas. No, empresas no. Había una empresa china y había una americana. Y ahí fue que se armó el lío. Con la americana. Sí, porque entonces la americana se quejó a su país del negocio que había aquí con el tema de adjudicación de obras. Eso le pesó. Le debieron dar a los americanos eso para que se evitaran problemas, pero tal vez no podían hacer negocio. Bueno. Mira, un tema que está en la palestra es el tema de los dólares. Hoy el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, trata de tranquilizar el mercado diciendo que en las próximas horas va a inyectar recursos al mercado cambiario de divisas. Ayer se quejaba el presidente de los industriales de Herrera de lo difícil, de lo escaso que estaba para los empresarios adquirir dólares. Bueno, Valdés Albizu habla de que los 1.300 millones de los bonos colocados en los mercados internacionales van a entrar al mercado o van a entrar al Banco Central, con lo que garantiza que el Banco Central tendrá alrededor de 7.700 millones de dólares de reserva. Y qué bueno que sea así, pero a mí me gustaría que esos millones de dólares en reserva sean producto de lo bien que nos está yendo económico y no de los empréstitos internacionales que tomamos y entonces lo inyectamos al banco de reserva. A final de cuentas, usted tiene que pagar eso con sus intereses adicionales. Y parece que está dando brega conseguir dólares en el mercado. A pesar de que el Banco Central tiene una tasa de 49,57, 54 para la venta, no es necesariamente igual o no hay probabilidades de que sea igual en el mercado externo de divisas. Esta mañana yo veía en el Twitter las declaraciones del ex vicepresidente de la CDE, también el empresario Celso Marrancini, hablando sobre el tema y decía que no solo era la escasez, sino que obligaba a los industriales y a empresarios a endeudarse fuertemente en dólar, a quedar mal con sus suplidores y a tener pérdidas incuantificables. O sea que el tema de los dólares, que nosotros tenemos meses hablando de eso, pero noten cómo ahora los empresarios se están dando cuenta de lo que realmente está sucediendo en el mercado. Y mire que no es de ahora de que esté escaseando. Hace más de 3 meses nosotros decíamos que estaba pasando, porque incluso empresarios habían dicho que iban buscando 5 o 10 mil dólares, que no son nada, para comprar, para suplir sus empresas. Reponer y que después no aparecía. Sí. Entonces, es grave el tema. El tema hay que prestarle atención. Sobre todo que tenemos un grupo de factores que están trabajando en contra. Inflación,
falta de divisas, subida de los combustibles, el tema del petróleo en el mercado internacional que ciertamente baja, que sube, pero eso puede ser bastante peligroso. Todas esas cosas son síntomas de poner la economía en juego. Y ya en el año 2000 a 2004 vimos lo peligroso que puede repercutir en nosotros que se dé un caos económico. Como el tema del dólar, de tenerlo en, no, yo lo quiero a tanto, llegó a niveles que a pesar de estar carísimo, no aparecía. Entonces hay que prestarle atención a eso. Y cuando ya los empresarios salen a quejarse y a decir, y mira, y me está pasando esto y me está pasando lo otro, es porque el dolor de muela es bastante intenso. Mira, el problema de este tipo de señalamiento, como el que nosotros hacemos aquí, que no es enteramente político, ni mucho menos. Ante todo, debe estar el país y debe estar la tranquilidad. Desde el momento que usted a una población le mantiene sus mismos ingresos y comienzan ese tipo de escaladas alcistas o esas medidas que van a provocar medidas alcistas, usted está provocando la intranquilidad. Y hoy ustedes ven a los empresarios quejándose, mañana ustedes van a ver, desde ya el gobierno está justificando cualquier tipo de desequilibrio de la economía porque hay divisas, el dólar está subiendo y el petróleo también. Entonces, por una parte, el pensar que el petróleo se iba a quedar en los 40, en los 50, es hasta utópico. Porque el petróleo, pues escuché a una persona diciendo que no por ahí, pero el petróleo es un recurso irrenovable. Una vez usted lo saca, entonces puede darse el caso de que la gente ya no consuma petróleo, pero ese no es el caso. Todavía el mundo consume mucho petróleo y cada cosa se mueve con petróleo. Por lo cual, sería absurdo pensar que eso se va a quedar en 40 o 50 dólares. Entonces, sé que el gobierno paga a muchísima gente y le paga muy bien especialistas económicos para que lo asesoren en ese tipo de cosas. Y por el otro lado, que el dólar está subiendo. ¿Y quién fue que se planteó las microdevaluaciones semanales? ¿Y con qué fin se hizo eso? El dólar estaba como a 38 cuando Danilo consiguió el poder. Y ese tipo de medidas paulatinas ahí, pero constantes, ha provocado que ya esto como que se va de las manos. Una vez pase de los 50, ¿quién nos dice que no va a tener 60? Si se siguen ese tipo de políticas. Entonces venimos aquí a advertir. No somos sabelotodo ni mucho menos, pero eso se veía en el ambiente. Advertirle una posición al gobierno. ¿Qué ganamos con eso? Una oleada de críticas por parte del sector oficial enorme. O si nosotros le estamos haciendo un favor. Hoy cuando usted tenga el dólar a 100 por 1, ¿cómo usted va a salir del gobierno? ¿O cómo se va a quedar en el gobierno? Entonces, de plano, esa misma situación, producto de equívocos económicos, nos llevó nosotros a decirle, pero caramba, esto es un desastre que se está aplicando aquí, se está desbaratando todo lo que se ha hecho. ¿Y usted quiere seguir con ese tipo de políticas? Ahora, cualquier tipo de ambición política, usted debe centrarla en sus buenas actuaciones. Pero si a usted se le va la pelota de la mano ahora mismo, de tal forma que usted ni sabe cómo es que la va a recuperar, ¿con qué fuerza, con qué posición noble usted le va a decir a la gente que no, yo me quiero quedar aquí? Porque 8 años son muy pocos. Ya usted dijo que 4 años era muy poco, después dijo que no, que con 8 era suficiente, que ya sí, y entonces usted quiere volver otra vez. ¿Para qué? Para aplicar ese tipo de políticas, para ponerse a coger cuerda cuando usted hable de los hospitales.
que le van a afectar su salud, todo ese tipo de cosas. Entonces, ya concluya su mandato como Dios nos ayude y ojalá que no metan más la pata y ojalá que no dejen la cosa tan destruida para que alguien la recupere y déjese de estar pensando en que usted es el elegido no sé de quién. Ayer yo leía un poquito a propósito de los empresarios. Los empresarios hay que prestarle atención porque los niveles que ellos van reflejando de pérdida se aplican directamente a la población. De pérdida no, de reposición. De reposición. No, y si la economía no está confiable, Oniel, si ellos compraron a 49.57, que yo lo dudo, no van a vender a 49.57. Ellos van a hacer proyecciones. Cuando yo vuelva a reponer, esto va a estar sobre el 52 o 53. Entonces yo voy a aplicar el 54 para ganarme otro cosito ahí y por si las moscas se dispara para arriba. Surge el elemento especulativo, producto de quien no debería ser, porque es por las políticas económicas impuestas. Yo veía el caso de Nicaragua, de cómo los empresarios comenzaron a advertirle al presidente Ortega sobre ciertas medidas que él estaba tomando. Y esas medidas, no, eso no es nada, porque parece que el presidente Daniel Ortega en Nicaragua no está en eso, no está en su trabajo. La que es la presidenta parece la esposa y la esposa no sabe de economía. La situación llegó a un punto tal que cuando quisieron tocar unos fondos de pensiones se encendió Nicaragua. Pero la esposa sabe más de economía que Ortega. De todo sabe más ella. ¿Tú has oído hablar a Ortega? Sí. Está fuerte. No, y cuando uno analiza la biografía de ella, realmente ella es el cerebro de ahí. Ella es una persona bastante preparada, muy exitosa, una escritora muy exitosa, pero no es lo mismo usted ser un escritor, ser un folclorista, ser un culturista, que usted manejar el Estado. Entonces, los empresarios en Nicaragua comenzaron a darle la advertencia al gobierno de Ortega de que había que cuidarse, de que ciertos niveles, de si el gobierno tomaba de aquí, de que si hacía allí, de que si golpeaba o permitía el golpeo sistemático al pueblo en la economía de una u otra manera, eso iba a degenerar en el caos que estamos viviendo allá, que se está viviendo en Nicaragua. O sea, que es bueno siempre prestarle atención al sector empresarial y ver cuáles son sus dolamas, como decían los viejos de uno antes. No, mira, y el gobierno que suelta a la buena de Dios la regulación de la economía fracasa. Yo decía anteriormente, hace un tiempo atrás, y espero que no lo tomen como insulto, sino como que lo tomen como precaución, que este gobierno se me estaba pareciendo al de Hipólito. Y la gente me dice, pero tú sí eres duro con el gobierno. No, el problema, mi intención no es esa, sino advertir a las autoridades. Ese mismo jueguito de las microdevaluaciones llevó al señor Mejía a terminar uno de los peores gobiernos que ha existido aquí en República Dominicana. Y ese juego del dólar, si no se le pone atención, va a hacer que termine muy mal Danilo Medina. Porque es que el asunto, a veces usted acepta chistes malos si las cosas están bien. Fíjese el caso de Donald Trump. Donald Trump ha barrido el piso con muchísima gente, con muchísimos sectores importantes, y Donald Trump mantiene esperanzas y yo creo que se puede reelegir perfectamente, producto de la actividad económica fuerte que experimenta los Estados Unidos de América. Todas esas aplicaciones de políticas de trucutú que la gente veía, bueno, cada quien elige su modo, pero de alguna forma le están dando en términos económicos resultados a la administración Trump. Ahora, si la cosa fuera a la inversa, entonces agresión y cosas malas y resultados malos en términos económicos, el señor Trump no tuviera ningún tipo de probabilidad de reelegirse, más cuando tiene de enemigos a la prensa. Aquí, por el contrario, el gobierno tiene una mano amiga en los medios de comunicación, en todos, hasta aquí. Pero de nada resulta eso positivo si las políticas que emanan de ese gobierno resultan dañinas para la población. De la estabilidad del dólar depende
la estabilidad de la canasta familiar. Y de la estabilidad de esa canasta familiar depende las probabilidades de que este gobierno termine por lo menos medianamente bien. Y ahí tú le sumas que ya esa inestabilidad de la tasa cambiaria ha dado resultados. Porque, por ejemplo, ya el 30% de aumento en los medicamentos ya lo estamos viviendo. Uno a veces ve las cosas en los periódicos o que las asociaciones dan una declaración, pero cuando uno tiene que ir a comprar y ve que una medicina cuesta 500, 600, 700 pesos más de lo que le costaba antes, pero su poder adquisitivo es el mismo, usted tiene el mismo salario, significa que su calidad de vida va disminuyendo. Y todo eso va relacionado con el tema de la tasa del dólar. Los empresarios, nosotros aquí, como decía el filósofo griego, nosotros aquí todo lo ensamblamos, lo compramos ensamblado. Entonces, si tenemos tantas compras de manera internacional, por lo menos la tasa cambiaria debe mantenerse en los niveles adecuados, prudentes. Se me escapó un comentario que yo quería hacer sobre la posición del gobernador. El gobernador dijo que estaba estable lo del turismo, la recaudación de divisas a través del turismo, remesas, inversiones y producción de bienes. Entonces, ¿por qué no hay dólares? Estamos gastando mucho. Muchísimo. Nos estamos yendo que si nos está entrando igual o mayor cantidad de dólares, ¿por qué no hay dólares? Porque estamos consumiendo mucho. Porque estamos haciendo qué. Nos vamos. Mañana volvemos al mediodía. Recuerden nuestra página en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNE. No importa que esté truqueada por quién sabe quién con barbas. No importa. Usted chequéela, revísela y si le gusta, recomiéndeselo a un amigo. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a quien usted conozca. Volvemos mañana.